Vamos a continuar con la parashá Betzot Aberajá, capítulo 33 y 34 del libro de Deuteronomio. Y quedamos en explicar la bendición de la tribu de Yehudá. Y dice así: la bendición que Leví recibió de Moisés comienza con los Kohanim, o sea, los sacerdotes, y procede luego a incluir a la tribu entera, alabando a los levitas alabando a los levitas primero por su férrea lealtad y valentía en el desierto, y después bendiciéndolos con su monumental misión como los maestros e instructores del pueblo, rogándole a Elohim para que les ayude a superar cuáles obstáculos. Para la tribu de Benjamín, ya había explicado la tribu de Yehudá, de Leví, de Benjamín, y ahora vamos con la tribu de Yosef. En esta bendición se incluye tanto la de Efraín como la de Menasés, y por varios motivos es análoga a la que Jacob pronunció sobre Yosef. Bereshit 49:25. Entonces, lo que pasa es que Yosef tenía dos hijos, que era Efraín y Menasés. Entonces, a eso es lo que se refiere a esta explicación. Esos eran que también eran nietos de nuestro patriarca Jacob, pero él dice que esos eran de él y que los demás hijos iban a ser de Yosef. Entonces, acá en la explicación de Zebulún o Isaacar y Zebulún gozaban de una relación única en su género, que sirve de fuente de inspiración para las generaciones futuras. Los habitantes de Zebulún eran prósperos mercaderes marítimos y mantenían financieramente a los miembros de la tribu de Isaacar, que se dedicaban de cuerpo y alma al estudio de la Torá, como maestros, jueces e impulsores de los valores que constituyen el patrimonio espiritual de la nación. Entonces, estos eran los que se encargaban, Isaacar estudiaba Torá, eh, eran eruditos, mientras Zebulón se encargaba de hacer comercio para que poder financiar o sostener a los de la tribu de Isaacar. Entonces, acá, pero todos sus méritos de ellos también eran el mérito que hacía los de la tribu de Isaacar, también eran para los de la tribu de Zebulón o Zebulún. Entonces, acá podemos ver, dice la bendición de Moshe a todo Israel. Rashi Esforno sostiene que Moshe pronunció la siguiente bendición a la nación en su totalidad. Según Ibn Ezra, Ramban, a la bendición de Asher dice, en continuación de la bendición de Asher, en tanto que la bendición para todo el pueblo comienza en el versículo 26. Según nos cuentan nuestros sabios que la persona que se dedica enteramente a estudiar la Torá, entonces Hashem le quita todas sus cargas, le quita toda esclavitud, te quita todo, todo obstáculo de tu vida, empiezas a vivir una vida tranquila, una vida dedicada a su Torá, Kedushá, y tú ya no necesitas trabajar tanto para ganar el sustento. Hashem te lo hace llegar de una manera más viable. No digo que no tenés que trabajar, pero que Hashem es el canal, o sea, uno es el canal donde él derrama su bendición. Entonces, si tú te encargas de las cosas
sagradas de Hashem, Él te va a ayudar a que tú lo puedas hacer. Entonces, dice las últimas palabras de Moshe. Moshe se despide de su pueblo con palabras que reflejan una extraordinaria mezcla de efecto y alabanza. En los capítulos anteriores de Devarim, o sea, de Deuteronomio, Moshe había amenazado a Israel con un aterrador catálogo de castigos que sufrirían si no se comportaban a la altura de lo que Elohim esperaba de ellos. Por cierto, más que cualquier exégenis, la historia es el testigo más elocuente de cuánto graves serían los padecimientos que Moshe profetizó. O sea, es que para los que no estén familiarizados todavía con esta parashá, con esta parte de la parashá, se pronunció en las parashás anteriores las bendiciones que se iban a recibir y lo contrario, si no se cumple la Torá. Entonces a eso está haciendo mención nuestro sabio aquí en esta parte. Entonces aquí en el capítulo, la explicación del capítulo 34 dice la muerte de Moshe. Una vez que hubo bendecido al pueblo y rechazado por su una vez que hubo bendecido al pueblo, Moshe, el fiel sirviente, ascendió a la montaña como Elohim le ordenó. A la cumbre, dice, Elohim le mostró cada parte de Eretz Israel y una visión panorámica de la historia judía con los sucesos que se produjeron en los lugares mencionados en estos versículos. Entonces, Moshe sube, valga la redundancia, decir subió, ¿verdad?, al monte. Entonces, es cuando el Padre le muestra la tierra y le dice, esta es la tierra que yo prometí a los hijos de Israel, pero tú no pasarás, tú morirás en este monte, pero él se la mostró. Entonces, el leal es Hashem, él cumple su promesa. Entonces dice la calidad de la profecía de Moshe. Dice, cara a cara Moshe tenía confianza con Elohim y podía hablar con él a su antojo. Entonces, dice Rambam, según Rashi, perdón. Entonces, él era un profeta que él hablaba cara a cara con Hashem. Entonces, es una manera de decirlo, ¿verdad? Porque dice que realmente no puede ningún hombre verlo y vivir, pero lo que pasa es que Moshe era ángel y era hombre. Entonces, él tenía una manera de comunicarse con Hashem muy íntima, entonces muy especial, tanto que dice que no habrá ni hubo otro profeta como él en Israel. Entonces, aquí en el libro de Bereshit 24:1-2 dice que Moshe tenía una confianza muy grande en Elohim. Él tenía una gran cercanía a Elohim, tanto que le permitió visiones proféticas y que eran visiones que no eran borrosas, ni me pareció que miré o no miré, no, eran visiones proféticas nítidas, dice, como una conversación que dos amigos pudieran tener cara a cara. Y dice, llegaban a un mutuo entendimiento, no solo a través de las palabras, sino también por medio de gestos faciales. Y dice, ¿qué quiere decir que dice que no habrá un profeta como Moshe? Como les había dicho anteriormente, aquí lo está diciendo. Dice, los sabios hacen hincapié en que la Torá, al decir que en Israel nunca habrá un profeta como Moshe, quiso sugerir que entre los pueblos, que entre los demás pueblos,
Dice que habrían entre los demás pueblos que estuvieran al nivel de profecía. Los sabios explican que este profeta fue Bilam, lo que parecería indicar que en cierta forma su profecía incluso superó a la de Moshe. Rambán rechaza la noción de que Bilam pudiera haberse considerado su igual, pues ningún profeta pudo compararse con Moshe. Por el contrario, Bilam pudo establecer su comunicación con Dios solo después de extenuantes preparativos y solo en relación al tema que había elegido. Moshe, en cambio, podía ser y Moshe podía estar tan cerca de Elohim que él era capaz de recibir mensajes claros. Y era que él estaba ahí, estaba cerca de Elohim, era como él, estaba cerca. De aquí que el conocimiento previo que Bilán respecto de la naturaleza de la profecía que anticipaba recién es indicado de una inferioridad en comparación con Moshe. Sí, o sea que realmente Bilán se movía con las fuerzas bajas. Entonces, en cambio, Moshe era un hombre, un profeta real que hablaba cara a cara con nuestro Abba Kadosh. Entonces, esta es la parashá de esta semana, Besot HaBerajá. Dice aquí ya en lo último de la parashá, dice, y nunca surgió un profeta en Israel como Moshe, a quien Hashem conoció cara a cara, como quedó demostrado por todas las señales y las maravillas que le envió Hashem para realizar en la tierra de Egipto contra el faraón y todos sus cortesanos y toda su tierra, y por toda la mano fuerte y el poderío magnífico que desplegó Moshe ante los ojos de todo Israel. Y dice Hasá, Hasá, Bení Hasé. ¿Qué significa Hasá, Hasá, Bení Hasé? Significa sé fuerte y que nos fortalezcamos. Entonces, Ajot, Ahim, hermanos, hermanas, esa es la parashá, esta es la última parashá, que es el libro de Deuteronomio 33-34. Y entonces inmediatamente nosotros conectamos con el comienzo, parashá Bereshit, en el principio. Entonces, vamos a leerla. Vamos a leer algo de acá de la parashá Bereshit. Dice, en el comienzo, cuando Elohim empezó a crear los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba asombrosamente vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Elohim, que haya luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena y que Elohim hizo distinción entre la luz y la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Aqueció la tarde y se hizo la mañana un día. Y dijo Elohim que haya un firmamento en medio de las aguas y que éste separe el agua del agua. Entonces, este fue el día segundo. Día tercero. El día primero y segundo, lo que le leí. Día tercero, dijo Elohim que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y se hagan visible la tierra seca. Dijo en el día cuarto que haya luminarias en el firmamento del cielo para separar entre el día y la noche, y ellas sirvan como señales y para las festividades y para los días y para los años. Dijo en el día quinto que las aguas abunden en seres vivos y
y que aves vuelen y por sobre la tierra a través de la expresión de los cielos. Y Elohim creó a los gigantes marinos y a todo ser vivo que se arrastra, en que las aguas abundan según su especie, y todas las aves aladas de cada especie. Día sexto. Que la tierra produzca seres vivos, cada cual según su especie, animales y seres raptantes, y las bestias de la tierra, cada cual según su especie. Y así fue. Y dice en el capítulo 2, día séptimo, el Shabbat. Así el cielo y la tierra fueron terminados y todas las huestes, y completó Elohim al séptimo día su obra que había hecho, y se abstuvo el séptimo día de toda su obra que había hecho. Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él se abstuvo de toda su obra que Elohim creó para hacer. En el jardín del Edén, Hashem Elohim plantó un jardín en el Edén hacia el este y colocó ahí al hombre al que había formado. Y Hashem Elohim hizo que brotara de la tierra cada árbol que era agradable a la vista y bueno para alimento, así como el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. También aquí está un subtítulo, el hombre en el jardín. Hashem Elohim tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo custodiara. En el capítulo 3 dice la investigación de la serpiente. Empero la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que Hashem había hecho. Le dijo a la mujer, quizás dijo Elohim, no deberán comer de ningún árbol del jardín. La mujer le dijo a la serpiente, del fruto de cualquier árbol del jardín podemos comer, del fruto del árbol que está en el centro del jardín, dijo Elohim, no comerán de él, ni lo tocarán para que no muera. Después les voy a explicar cada uno de estos subtítulos de toda la Parashá Bereshit, del capítulo que vamos ahorita, capítulo 3 y lo demás que he leído. Los pecadores son castigados. Dice, y Hashem Elohim le dijo a la mujer, ¿qué es esto que tú has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, estaban todos diciendo, no estaban tomando responsabilidad de lo que habían hecho. Y Hashem dijo y le dijo a la serpiente, debido a que hiciste esto, maldita eres más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre su vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y entonces así, ¿verdad? Después le dice al hombre, llamó a su mujer, después le dice a Adán también que la tierra va a estar mal por su culpa, y también le dice a Java que va a parir su hijo con dolor. Y dice, el hombre es expulsado del Edén. Y Hashem dijo, he aquí que el hombre se ha vuelto como único entre nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces aquí nuestros sabios nos dan una explicación que, bueno, ya más después se la voy a profundizar, pero ahorita de una manera rápida, que no es que Hashem no quería que comieran, sino que él faltaban unas cuantas horas para que fuera Shabbat y ellos comieron antes. Entonces ese fue el problema. Entonces, y que sabemos pues que ese no fue ninguna manzana, fue una relación. Y por eso pasó lo que pasó. Y que está ese molde desde la creación así, y ahora hasta el día de hoy pagamos las consecuencias. Entonces, pero el Padre Hashem nos ha dado un instrumento, nos ha dado su Torah para que podamos vivir mejor. Dice Caín y Abel, el hombre había conocido a su mujer Javá y ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo, he adquirido un hombre con Hashem, y también dio a luz a su hermano Abel. Abel
se convirtió en pastor y Caín se convirtió en labrador de la tierra. Entonces dice los descendientes de Caín. Y Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Janol y se convirtió. Bueno, y antes de esto, ¿verdad? También vamos a mencionar, y es algo muy importante, que sabemos que, que Caín pues invitó a su hermano Abel y pues lo mandó a dormir. Entonces, y después de eso, entonces pues los descendientes de él, quedó Caín y sus descendientes. Entonces los descendientes de Caín. Caín conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Janol y se convirtió en constructor de ciudades y llamó a la ciudad con el nombre de su hijo Janol. Y Janol le nació Irad, y Irad engendró a Metuel, y Metuel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Entonces aquí está todo, viene relatando todo lo de las generaciones. Y sabemos que después nació Set, ¿verdad? Que es cuando empiezan la generación bendecida, ¿verdad? Entonces dice acá en el capítulo 5 del libro de Bereshit, dice la genealogía de la humanidad. Este es el recuento de los descendientes de Adán. El día en que Elohim creó al hombre, lo hizo a la semejanza de Elohim, los creó hombre y mujer, los bendijo y los llamó hombre, el día en que fueron creados. Entonces, de hecho, ahorita que pasamos Rosh Hashanah, el día que celebramos el día, el año nuevo judío, también se celebra el cumpleaños de Adán. O sea, nosotros estamos con el calendario lunar y desde entonces hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, también en el libro de Bereshit se dice las 10 generaciones desde Adán hasta Noach. Todos los días que Adán vivió fueron 930 años y luego murió. Entonces, todas esas generaciones, ¿verdad? Y cuando Noach tenía, dice, 500 años de edad, Noach engendró a Sem, a Ham y a Jafet. Esos fueron sus hijos, ¿verdad? Es cuando le dice a Sem que haga un arca y que la tape y que se meta él, sus 3 hijos y sus nueras y su esposa. Y bueno, ahí se cuela también un mal espíritu. Entonces, ahí también hubieron cosas que pasaron en el arca, que eso lo explican libros más profundos. De nuestros sabios nos cuentan que por eso es que, porque bueno, se podría decir, ok, si Sem, Ham y Jafet eran hijos buenos de Noach, entonces, ¿por qué nace una generación torcida después de nuevo? Entonces, dice que según parece ser que se coló un gigante ahí adentro del arca. Entonces, es algo muy profundo. Vamos a explicar un poquito con relación a esto, valga la redundancia, en la explicación que está. Dice entonces el diluvio, dice, sucedió que cuando el hombre empezó a multiplicarse en la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de los gobernantes vieron y que las hijas del hombre eran buenas y tomaron esposas de entre todas las que preferían. Entonces, ¿qué pasa? Que los ángeles se mezclaron con las hijas de los hombres. Entonces es cuando los llamados nefilim. Entonces hasta el día de hoy ellos nos perjudican. Y por eso es que había tanta corrupción en la tierra también. Y Hashem pues se enoja. Hashem dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Entonces dice que si usted lee el libro también de Enoch, usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Dice que estos ángeles caídos le enseñaron brujerías y toda cosa de bajo nivel espiritual a la humanidad. Entonces, vamos a leer acá, dice el libro de Bereshit, las explicaciones. Dice, iniciamos el estudio de la Torá consciente de que la Torá no es un libro de historia, sino el estudio que establece la misión del hombre en el universo. Eso es
Tremenda explicación, muy breve y bien precisa. Dice día segundo. Los cielos ya habían sido creados el primer día, pero aún se encontraba en estado indefinido. Al segundo día, por el mandato de Elohim de que haya un firmamento, los cielos se consolidaron formando una división entre las aguas superiores y las aguas inferiores. Se dividieron las aguas de inferiores, superiores e inferiores. El día tercero, hasta ahora toda la tierra estaba sumergida bajo el agua. Al tercer día Elohim decretó límites para las aguas, abriendo camino para el desarrollo de la tierra y de la vegetación, de la vida animal y, en definitiva, del hombre. Día cuarto. Las luminarias que habían sido creadas el primer día fueron puestas en su sitio. El cuarto día, según Haidá 12a, de hecho todos los objetos celestiales y terrenales fueron creados el primer día, pero cada uno fue puesto en su lugar el día en que así se le ordenó hacer. Según el Gaón de Vilna, señala que las creaciones de los primeros 3 días y las de los segundos 3 días se correspondían y se complementaban mutuamente. O sea que todo estaba en un completo orden. Acá en el día quinto, la explicación del día quinto dice vida marítima y aves. Eso fue lo que se creó. El día sexto, el